Ahora, en Vinos y Amigos, Marcelo Miras nos cuenta cómo fueron sus inicios como enólogo y cómo es trabajar con su hijo Pablo en esta actividad. Mi actividad enológica nace desde muy niño y yo siempre cuento de que mi primer arrime al vino lo tuve en mi niñez, en la casa de mis abuelos, que ellos al vivir en una finca en San Rafael elaboraban su vino casero. Entonces de ahí nació un poco esta inquietud. Yo en ese momento vivía con mis padres en la ciudad de San Rafael y a mí me gustaba mucho los fines de semana y en las vacaciones ir a la casa de mis abuelos, ir a la casa de mis tíos, estar con mis primos y más allá de pasar las típicas vacaciones de cuando uno es niño, empezar a ver todas las labores que se hacían en el viñedo y después siempre de probar los vinos. Y bueno, fue así que en mi escuela secundaria hice un bachillerato técnico, en el cual soy técnico agrónomo enólogo, y después hice la licenciatura. Y bueno, esas cosas de la vida hacen que un día me entreviste con don Raúl de la Mota, que por otra parte siempre yo lo nombro como mi padrino enológico. En esa entrevista él me propone si me interesaría yo ya estaba trabajando en una bodega en Mendoza, pero él me propone si me interesaba ir a trabajar a una bodega, a otra bodega, y me dice, mire Marcelo, lo que sí, la bodega está en otra provincia. Uno siempre pensaba de que, bueno, en una provincia estamos en Mendoza, lo más cercano era San Juan. Don Raúl me dice, mire que es en Río Negro. Bueno, yo le digo que quedamos, que bueno, que iba a hablarlo con mi señora. Entonces, cuando le comento a Sandra, Sandra me dice, bueno, sí, vámonos, porque realmente era una muy buena oportunidad. Y así fue que, bueno, después tuvimos una entrevista con el ingeniero Barsi Canale y bueno, nos fuimos arreglando y bueno, una vez ya que teníamos nuestro arreglo para venir a trabajar a Humberto Canale, don Raúl me pregunta si yo tendría algún inconveniente en tener un asesor, al cual yo le manifesté que no, de ninguna manera. Uno siendo siendo joven, qué mejor que tener profesionales y tener a alguien que lo asesora. Y entonces él ahí me dice, bueno, dice, yo voy a ser su enólogo asesor. En casa, nuestros hijos en casa han aprendido a vivir en el vino, porque tanto Andrés, Pablo, Celeste, que es muy chiquitita, pero principalmente Andrés y Pablo se criaron en la bodega Humberto Canale. Entonces, a pesar de que ellos no estaban en la actividad directamente, ya estaban mamando todo lo que estaba pasando alrededor, tanto en la época de poda, en la cosecha, el hecho de que ellos iban a la bodega y recorrían y estaban con los chicos de Luis Docampo jugando en la bodega, y ahí es cuando ellos empiezan a relacionarse con el vino y que todavía siguen relacionados con el vino, puesto de que, digamos, los hijos viven en un ambiente en el que ven trabajar a su padre, a su madre. Ahora Pablo ha tomado un poco la posta de los vinos de la familia, y lo bueno es que uno transmite el mismo respeto que le enseñaron, se lo transmite a los hijos. Por supuesto, uno no deja de ser padre, pero en este caso uno empieza a ser guía y empieza a ver
cuáles son los trabajos que hay que hacer y respetando algunas iniciativas que tiene Pablo con respecto a alguna elaboración o algunas cosas y dejar que vuelen, que empiecen a volar solo y que empiecen a hacer su propia experiencia y empezar a divertirse y empezar a sufrir un poco las actividades. Entonces yo creo que eso es muy bueno y lo más importante es que uno puede, el hecho ya de armar una pequeña empresa familiar, ver que los hijos están involucrados. Entonces es un poco decir, bueno, no sé qué puede llegar a pasar en el tiempo con los avatares que tenemos en nuestro país, pero siempre es bueno ver a los hijos involucrados y en la medida que se van involucrando más y saber de que en esta actividad quizás uno no va a ser multimillonario, pero en dinero, pero sí va a ser multimillonario en amigos, en satisfacciones, en afectos. Yo a Pablo lo veo que por supuesto va creciendo año a año y va aprendiendo. Lo que sí, el aprendizaje tiene que ser con libertad, con ver qué es lo que expresa, que ese es el verdadero arte de esta profesión. La enología es una ciencia-arte y lo que diferencia al vino de otros, de un vino de otro, lo que diferencia es la persona, el arte que puede darle la persona, su intuición, su sensibilidad al momento de hacer un vino. Y a mí me gusta hacer una enología sencilla, que sea práctica y que sea sensitiva. Y eso a la postre da grandes vinos.